Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Hebreos en Hebreos 10 del 26 al 39. Para que entendamos esta porción mejor, necesitamos relacionarla con el contexto inmediato y con toda la carta. Y eso haremos para comenzar. Tendremos que saber que la carta a los Hebreos es una carta que fue escrita por un colaborador cercano a los apóstoles, más o menos en el año 67 después de Cristo, en Roma, bajo el reinado del emperador Nerón, quien persiguió a los creyentes. Eso estamos viendo desde que miramos la carta. Entonces, en la primera porción que tenemos hoy, si nosotros no la leemos relacionándola con esto que te estoy diciendo, que es en un contexto de persecución, podríamos pensar que el autor está hablando de perder la salvación. Pero tenemos que entender, al mirar el versículo 10-23, que el autor nos llama a mantener una firmeza sin dudar, sin fluctuar, de la profesión de nuestra esperanza, de la esperanza que profesamos. El autor está muy interesado en afirmar a su audiencia porque sabe que aquellos que rechazaron el evangelio, que están en Hebreos 6 del 4 al 6, aun cuando habían sido iluminados, aun cuando habían sido testigos del poder de Dios, habían escuchado la buena palabra, habían estado en medio de, de un movimiento muy especial del Espíritu Santo. Ellos realmente no recibieron la regeneración, no nacieron de nuevo. El autor nos está invitando a mirar aquí en Hebreos 10 del 26 al 31, que es nuestra primera porción que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es el fin de aquellos que rechazan el evangelio? Y tenemos que leerla para entenderla. Entonces, voy a leer esta porción en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, tendríamos que preguntarnos si un regenerado peca voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Si una persona que verdaderamente ha conocido la verdad, ha vivido esa experiencia con Jesucristo, que es la verdad, con el evangelio, con la gracia de Dios, verdaderamente es una persona que continúa pecando constantemente, porque es lo que verdaderamente el texto dice, como podemos leer en la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas podemos leer ese mismo versículo que dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Continuamos pecando, dice la Biblia de las Américas. O sea,
este es pecaremos voluntariamente, está en un tiempo que es un participio presente, que es verdaderamente el que es una acción continuada. Peca, continúa pecando, sigue pecando, deliberadamente. Entonces, estas personas tuvieron un conocimiento de la verdad, del evangelio, pero no una vivencia de ese conocimiento en sí mismos, no fueron regenerados. Porque si hubiesen sido regenerados, habrían conocido la verdad, como dice Juan 8:32, y la verdad les habría hecho libres. Juan 8:32, Juan 8:36. Más bien, ellos siguieron siendo esclavos del pecado, como dice Juan 8:34. Pero están estorbando a los que verdaderamente quieren seguir adelante. Recordemos que la persecución sobre la iglesia cristiana en Roma se llevó a cabo de una manera brutal por el emperador Nerón. Y esto es un grupo de judíos, de hebreos que fueron expuestos al evangelio por medio de colaboradores cercanos a los apóstoles, como dice Hebreos 2:3. Pero hubo un grupo de ellos que no creyeron, que rechazaron, que verdaderamente fueron ahí, estuvieron ahí hasta que la persecución se puso dura y cuando tuvieron que decidir que Cristo era el Señor o que César era el Señor, decidieron que César era el Señor para salvar sus vidas, porque verdaderamente no conocieron la verdad, pero seguían estorbando a quienes iban adelante, a quienes seguían en el camino de salvación. Por eso es que hemos titulado esta porción, la hemos titulado Perseveremos para alcanzar la promesa. Y el autor nos presenta tres formas de perseverar para alcanzar la promesa. La primera es mostrándonos el fin de los que se oponen al evangelio. ¿Cuál es el fin de los que rechazan el evangelio? Que es lo que tenemos en Hebreos 10 del 26 al 31. Entonces, el autor está diciendo, mire, ellos siguen pecando deliberadamente, ellos voluntariamente rechazaron a Jesucristo y ese es el pecado voluntario. Rechazaron a Jesucristo, rechazaron la verdad y ellos siguen interrumpiendo el avance de la iglesia. Hoy en día puede haber personas también dentro de las congregaciones que verdaderamente se justifican por los rituales, se justifican porque hacen ciertas cosas, pero que no han nacido de nuevo y muchas veces expresan que no es necesario hacer tal, no es necesario tener este comportamiento, porque ellos están justificándose por cosas que hacen, no por una vivencia de un nuevo nacimiento. Era lo que pasaba con los destinatarios, los primeros destinatarios de la carta. Entonces, el autor les dice, mire, el que viola la ley de Moisés, y eso es interesante, porque esa palabra viola es, no tiene en cuenta, menosprecia, desprecia. El que para ellos la ley de Moisés es como nada, simplemente les importa de lo externo, pero lo que dice la palabra de Dios no les importa, no les interesa. Esa persona muere irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y enseguida dice, pues, ¿cuánto mayor castigo? Entonces está mostrando el castigo que ellos van a llevar por haber rechazado a Jesucristo, por haber atacado con violencia a Jesucristo, por haber considerado la sangre preciosa de Jesucristo como la sangre de cualquier animal que se utilizaba en los sacrificios. Y también violentaron al Espíritu Santo. El autor entonces nos presenta sus características y enseguida nos presenta también su destino. Su destino es la condenación eterna. Ya no queda para ellos más sacrificio por el pecado, sino una horrenda, una horrible expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de destruir a los oponentes del Señor. La condenación eterna, la presencia del favorable de Dios en la eternidad en un lugar llamado el infierno. El autor entonces está diciendo,
para mantener la firmeza en la esperanza, para mantenerse firmes, tengan cuidado y miren el fin de aquellos que rechazan el evangelio. Y termina diciendo, cosa terrible es quedar atrapado en el juicio de Dios. En el juicio de Dios en su presencia desfavorable. Solamente un horrendo juicio eterno espera para estos que rechazaron la gracia de Dios. El segundo aspecto que tenemos es de los versículos 32 al 35 y lo voy a leer. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. La segunda manera, como el autor de Hebreos nos anima a perseverar para alcanzar el galardón, es afianzándonos en la fe. Y lo hacemos cuando recordamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Desde que Él llegó a nuestras vidas han ido cambiando. Él ha ido haciendo cosas extraordinarias, aún en tribulaciones, aún cuando fuimos difamados, aún cuando fuimos atacados, insultados, burlados, como estos hermanos aquí que llegaron a ser el hazmerreír del mundo, porque eso es lo que quiere decir, fueron hechos espectáculos. Llegaron a ser el hazmerreír. Sus bienes fueron decomisados y ellos aceptaron ese oprobio, ese despojo con gozo. No perdieron la calma, fueron firmes. El autor está diciendo, tienen que recordar todo eso para poder seguir adelante. No pierdan esa confianza que tienen. No pierdan esa fe que ustedes tienen, porque es necesaria para alcanzar las promesas, para alcanzar el galardón. Tiene grande galardón. El tercer aspecto está entre los versículos 36 y 39 y tiene que ver con la paciencia. Y voy a leer, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La tercera manera, como el autor de Hebreos nos dice que podemos perseverar para alcanzar la promesa, es que tengamos paciencia, que es un requisito, es necesario, eso significa, es un requisito la paciencia. La palabra que allí figura por paciencia traduce un aguante largo, un aguante gozoso en situaciones difíciles para poder llegar a la meta, porque el autor de Hebreos, en Hebreos 12:1, nos dice que nosotros tenemos por delante una carrera. Al mirar todo ese contexto, capítulo 11 y 12 del 1 al 2, podemos mirar que el autor está mostrando unos ejemplos de fe, lo que hizo la fe en esas personas y que esas personas se mantuvieron siempre con la mirada puesta en la esperanza, y la esperanza no estaba aquí en lo terrenal, sino allí en los cielos. Y es lo que quiere decirnos, que tenemos una esperanza, que tenemos que alcanzar esa esperanza, que la manera de llegar a esa esperanza, la cual está detrás del velo, como dice Hebreos 6:19, desde el 18, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el autor está diciendo, y lo dijo acá en Hebreos 10:23, dijo, mantengamos firmes sin flutar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Perseveremos entonces, porque nuestra meta está en la eternidad. Nuestra meta no está aquí. Cuando miremos el capítulo 11 hasta el versículo 2 del capítulo 12, vamos a mirar esos ejemplos que hay allí de perseverancia, de fe, de paciencia, que a pesar de lo que sufrieron, ellos lograron llegar a la meta para que nosotros también los miremos a ellos y con la condición de que ellos, todos ellos en Hebreos 11, son antes de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos impulsa, que nos lleva, que nos fortalece. Tenemos al gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que entró como precursor allí donde está nuestra esperanza, que día y noche vive para interceder delante del Padre por su iglesia. Entonces, nos fortalecemos en fe. Primero, mirando el fin de los que rechazan el evangelio, Hebreos 10 del 26 al 31. En segundo lugar, afirmándonos en esa fe que tenemos, recordando todo lo que el Señor ha hecho durante toda nuestra vida como creyentes y manteniendo firme esa fe, porque tiene grande galardón. Y en tercer lugar, manteniendo la esperanza, manteniendo la paciencia hasta que el Señor venga, porque vivimos por fe. Ese aguante gozoso, con calma, aún en medio de situaciones difíciles, es requisito para mantenernos, para perseverar. Es lo que en las doctrinas de la gracia se llama la perseverancia de los santos. O sea, la preservación que el Espíritu Santo hace de su iglesia para que persevere. No estamos solos. En ningún momento estamos solos. El Señor siempre ha estado con nosotros y nos está diciendo, ustedes van a tener los mismos problemas que tuvieron estos primeros destinatarios de la carta. Va a haber personas dentro de ustedes mismos que se van a burlar de ustedes, que los van a menospreciar. Esas personas incluso los podrán difamar. Incluso esas personas los podrán atacar, les podrán hacer daño. Son los que el apóstol Pablo llama falsos hermanos en Gálatas y en la primera carta a los Corintios. Ese tipo de personas ya tienen su destino. Nosotros sabemos cuál es el destino de ellos. Entonces, ¿por qué vamos a hacerles caso? Cuando estás en situaciones difíciles, cuando estás pasando necesidades y alguien te dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Por qué no te ayuda? Tú tienes que reconocer que esa persona no conoce a Cristo y que quizás nunca lo conocerá, porque si no le interesa la ley de Dios, si no le interesa la palabra de Dios, si no le interesa el carácter de Dios expresado en la ley, en el Antiguo Testamento, no va a querer tener la gracia de Dios en su vida. Son religiosos y su fin es el infierno eterno. Nosotros entonces, en lugar de hacerle caso a esas voces y de dejarnos desanimar por esas voces, nos fortalecemos al recordar lo que el Señor ha hecho en todo el tiempo que hemos caminado con Él.
Y el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La voluntad de Dios realmente acá es que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Porque en Juan 6:29 dice que esa es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. La voluntad de Dios a la que se refiere, la que hace referencia al autor de Hebreos, es que nosotros creímos verdaderamente, con una fe genuina que Dios puso en nuestros corazones, en que el Señor Jesucristo es el Señor de toda la creación y es el único camino de salvación. Entonces, después de haber creído en esa verdad absoluta, es un requisito tener un aguante en calma, aún en medio de las situaciones difíciles, porque vamos a la meta. Esperamos su segunda venida y no retrocedemos, porque somos, dice el autor, de los que perseveran para salvación de su vida o de su alma, no de los que retroceden para perdición. Qué lindo poder entender que el Señor en su palabra nos está diciendo cómo cuidarnos, cómo perseverar, cómo mantenernos firmes. Y el autor de Hebreos ya lo había dicho. En Hebreos 6:12 dice, el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Esos que el autor dice imitadores de aquellos, nos los presenta en el capítulo 11, que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Y eso también es para nosotros. Realmente tenemos mejores promesas, promesas de eternidad, de vida eterna, de gozo inefable. La gloria venidera es mucho más amplia, mucho más excelente que las tribulaciones que se puedan pasar acá. Y quiero terminar con un versículo en la epístola a los Romanos, capítulo 8, que dice, pues tengo por cierto, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El autor de Hebreos realmente está diciéndole a su audiencia que persevere para obtener la promesa. Y le está diciendo cómo perseverar. Ante las voces que tratan de desanimarte, recuerda que ellos ya tienen un fin asegurado. Háblales del evangelio. De pronto no conocen el evangelio. Trata de convencerlos, obviamente en oración y hablándole la palabra. Pero si son de los que se justifican porque van a ciertas reuniones, hacen ciertos rituales, etcétera, realmente no les interesa la ley de Dios, ni mucho menos les va a interesar el Señor Jesucristo. Ellos ya tienen su fin. Y cuando vengan las crisis de fe, recordemos, traigamos a memoria todo lo que el Señor ha hecho desde que llegó a nuestras vidas hasta este momento. Sigamos adelante sin desmayar y tengamos un aguante gozoso aún en las tribulaciones, aún en los momentos difíciles, aún bajo presiones externas, aún bajo persecución, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para salvación del alma. Dios le bendiga.